Margaret suspiró cansada mientras miraba el reloj. Eran solo las 2:30, y la jornada escolar terminaba a las 4. 25 años enseñando literatura en el Instituto Oakwood le habían enseñado muchas cosas, pero sobre todo le habían enseñado a ser paciente. Señora Carter, ¿puedo irme ya? Me duele mucho la cabeza, preguntó a la directora que caminaba por el pasillo con unos papeles. Linda Carter, una mujer de mediana edad con una mirada aguda que parecía atravesarla, se detuvo. Pareces un poco distante últimamente. Margaret sonrió con fuerza. Estoy bien, solo cansada. Nuestro aniversario de boda es dentro de 3 días y quiero prepararle una sorpresa a Robert. La directora asintió, aunque una sombra de duda brilló en sus ojos. 25 años, ¿verdad? Unas bodas de plata es una fecha seria. Vamos, tus clases han terminado por hoy. Gracias, Linda. Margaret recogió rápidamente sus cosas, se puso un impermeable beige claro y salió de la escuela. El sol primaveral le calentaba suavemente la cara, pero apenas se dio cuenta del buen tiempo. Tenía tantos pensamientos en la cabeza. Durante los últimos meses, Robert había estado diferente. Se quedaba hasta tarde en el trabajo, no hablaba mucho, a menudo miraba su teléfono con una extraña media sonrisa. Los mensajes de texto ocasionales de una tal Wendy del trabajo no hacían más que aumentar mis sospechas. Pero si llevaban casados 25 años, ¿no podría haberle mencionado a la tal Wendy al menos una vez en todo ese tiempo? Margaret se detuvo en un paso de peatones. Su marido, Robert, detective del Departamento de Policía de Burwood, llevaba 20 años trabajando en la Unidad de Delitos Graves. Siempre se había sentido orgullosa de su dedicación al trabajo, su integridad y su carácter duro. Sabía que muchos de sus colegas pensaban que era demasiado directo, pero era esa honestidad y franqueza lo primero que la había atraído de él. Tal vez sea demasiado desconfiada, pensó mientras caminaba hacia su casa. Esta noche pensaba llegar pronto y preparar su cena favorita, filete con puré de patatas y tarta de manzana casera de postre. Quizás así volverían a los días en que podían hablar durante horas mientras cenaban, compartiendo sus pensamientos y soñando con el futuro. Sumida en sus pensamientos, Margaret no se percató inmediatamente de que sus pies la llevaban por su ruta habitual, más allá de la comisaría de policía donde trabajaba Robert. Era un pequeño desvío en su camino a casa, pero a menudo caminaba por allí, a veces parando para comer o simplemente para saludar. Casi había pasado la cafetería Blue Moon en la esquina de la calle cuando vislumbró una figura familiar. Robert. Su Robert estaba sentado en una mesa junto a la ventana, pero no estaba solo. Margaret se detuvo instintivamente y se colocó detrás del cartel. A través del cristal del escaparate, pudo ver a su marido y a la joven sentada frente a él. La mujer no tendría más de 35 años, llevaba el pelo largo y castaño, y vestía un elegante traje de negocios. Sonreía mientras escuchaba a Robert, y de vez en cuando le tocaba el brazo en un gesto que parecía demasiado íntimo para unos colegas corrientes. «Wendy», pensó Margaret. El corazón le latía desbocado en el pecho mientras los observaba. Hablaban, reían, tomaban café, y entonces ocurrió algo que cambió su vida para siempre. Robert se inclinó sobre la mesa y besó a la joven. No fue un beso ligero y amistoso en la mejilla. Fue un beso profundo y apasionado en los labios, lleno de un deseo que Margaret no había visto en su matrimonio desde hacía mucho tiempo. Sintió que sus rodillas cedían. Agarrándose a la pared para no caerse, no pudo apartar la vista de la escena. El tiempo parecía ralentizarse. Los sonidos de la ciudad se desvanecieron. El mundo que la rodeaba se volvió borroso e indistinto. Solo esta imagen era clara como el cristal. Su marido besando a otra mujer, sentado en una cafetería a 2 manzanas de su lugar de trabajo, en pleno día, como si estuviera seguro de que nadie le vería. «Perdona, ¿estás bien?», oyó decir de pronto a alguien.
Margaret se giró bruscamente. Un joven estaba a su lado, mirándola con preocupación. Yo solo... No supo qué decir. Gracias, todo va bien. Se alejó rápidamente de la ventana del café, se dio la vuelta y casi echó a correr en dirección contraria. Las lágrimas le escocían los ojos, pero no dejó que se derramaran. No aquí, no ahora, no por él. Solo cuando llegó a un parque situado a unas manzanas de distancia, Margaret se sentó en un banco y se permitió llorar. 25 años. 25 años siéndole fiel, apoyando su carrera, sacrificando sus ambiciones en aras de su vida familiar. Y él simplemente la traicionó con una joven. Ella no sabía cuánto tiempo llevaba así. No sabía quién era realmente esa mujer. Pero en ese momento supo una cosa: nada volvería a ser lo mismo. Cuando Margaret por fin llegó a casa, ya estaba anocheciendo. Se quitó mecánicamente el abrigo, lo colgó en el perchero del pasillo y entró en la cocina. De pie en medio de su cocina perfectamente ordenada, de repente se sintió como una extraña en su propia casa. ¿Cuántas cenas había preparado aquí para Robert? ¿Cuántas veces había esperado a que llegara del trabajo con una comida caliente y una sonrisa? Y todo el tiempo, él estaba... El timbre del teléfono la sacó de sus pensamientos. «¿Diga?», contestó, intentando sonar normal. «Meg, soy yo», oyó que decía la voz familiar de Robert. «Esta noche voy a llegar tarde. Es un asunto complicado, tengo que revisar unos documentos con unos colegas». «Colegas», pensó con amargura. «¿Qué colegas, Robert?», preguntó, tratando de sonar despreocupada. Hubo una pequeña pausa, casi imperceptible, pero ella la sintió. «Con Tom y Wendy. Es nueva en el departamento, ya te hablé de ella». Era mentira. Él nunca había hablado de ninguna Wendy antes de los pocos mensajes de texto que ella había visto accidentalmente. «Sí, claro que me acuerdo», le contestó ella mintiendo. «No salgas muy tarde». «No lo haré. Te quiero». Margaret apretó el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. «Yo también te quiero», contestó y colgó. De pie en medio de la cocina, sintió de repente que algo cambiaba en su interior. Las lágrimas y la conmoción dieron paso a una fría determinación. No sería una esposa histérica que montaba una escena. No le rogaría que se quedara con ella ni le explicaría su comportamiento. No. Sería razonable, será paciente, y le hará pagar por cada minuto de dolor que le haya causado. Margaret fue a la nevera, sacó una botella de vino que Robert y ella habían guardado para ocasiones especiales y se sirvió un vaso. Sentada a la mesa de la cocina, se puso a pensar. Si Robert podía mentirle sobre Wendy, ¿en qué más le estaba mintiendo? ¿Qué más le había estado ocultando todos estos años? Y lo más importante, ¿cómo podía hacerle pagar por ello? El primer paso es reunir información, averiguar más sobre esa Wendy, sobre su relación, sobre qué más le ocultaba su marido, y ella sabía por dónde empezar. A la mañana siguiente, Margaret se despertó temprano. Robert seguía durmiendo. Había regresado a última hora de la tarde, había entrado tranquilamente en el dormitorio y se había acostado sin despertarla. Se quedó despierta, escuchando su respiración y sintiendo la rabia crecer en su interior. Ahora, mirándole a la cara, relajado en su sueño, pensó en cuántas veces había besado a aquella mujer, cuántas veces la había tocado, cuántas veces le había dicho palabras que una vez fueron solo para ella. En silencio, Margaret se levantó de la cama y fue al cuarto de baño. Mirando su reflejo en el espejo, vio a una mujer de unos 50 años con canas en el pelo que antes era castaño, con finas líneas alrededor de los ojos que delataban su edad y todos los años que había dedicado a su marido. Pero ahora había un nuevo fuego en sus ojos, un fuego de determinación y rabia. Se duchó, se vistió y bajó a la cocina. Comenzó a preparar el desayuno, como había hecho todos los días durante los 25 años de matrimonio. Tocino,
huevos y tostadas es el desayuno favorito de Robert. Cuando él bajó a la cocina, ya vestido con su traje, ella le saludó con una sonrisa. «Buenos días», le dijo, poniéndole un plato delante. «¿Has conseguido resolver ese caso tan difícil?» Robert la miró un poco sorprendido, como si no hubiera esperado una bienvenida tan cálida. «Sí, fuimos bastante productivos», contestó, cogiendo el tenedor. «¿Y qué tal tu día de ayer? ¿Saliste pronto del colegio?» «Sí, me dolía la cabeza», respondió ella, sentándose frente a él con una taza de café. «Pensé en cocinar tu filete favorito, pero luego decidí que esperaría hasta el fin de semana». Él asintió, masticando su comida. «Me parece estupendo. Podemos hacer algo especial este sábado. ¿Qué te parece salir a cenar por nuestro aniversario?», preguntó ella, observando su reacción. Robert se detuvo un momento y luego asintió. «Sí, claro. 25 años no es ninguna broma». «25 años», repitió ella. «Parece que fue ayer cuando dijimos nuestros votos, y sin embargo, ha pasado tanto tiempo». Robert levantó por fin la vista de su plato y la miró. Había algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Vergüenza? Ella no podía entenderlo. «Meg, yo...» Pero le interrumpió el timbre de su teléfono. Sacó el móvil del bolsillo, miró la pantalla y su rostro cambió. «Tengo que cogerlo», dijo levantándose de la mesa. Salió de la cocina, pero Margaret aún podía oír su voz apagada desde el pasillo. «Sí, estaré allí en 20 minutos. No, no le digas nada antes de que llegue. Sí, ya sé que es grave». Cuando volvió a la cocina, su rostro estaba serio. «Lo siento, Meg, pero tengo que irme». «Por supuesto», respondió ella retirando los platos de la mesa. «Ten cuidado». Se acercó a ella, le dio un beso en la mejilla y salió de la casa. Ella se quedó de pie junto al fregadero, escuchando el motor de su coche arrancar y alejarse. Solo cuando el sonido del coche se apagó por completo, se permitió relajarse. La máscara de esposa cariñosa cayó de su rostro, dejando solo una fría determinación. Hoy comenzaría su investigación, y no pararía hasta saber toda la verdad sobre su marido y su vida secreta. El primer paso sería su despacho. Siempre lo tenía cerrado, pero Margaret sabía dónde guardaba una llave de repuesto, detrás de una foto familiar en la pared de su dormitorio. Sacó la llave, abrió la puerta del despacho y entró. Todo estaba en perfecto orden, cada cosa en su sitio. Robert siempre había sido meticuloso con esas cosas. Se acercó al escritorio, se sentó en la silla y abrió el cajón superior. Papeles, bolígrafos, cuadernos, nada especial. El segundo cajón estaba igual, pero en el tercer cajón, bajo una pila de documentos, encontró algo interesante. Un segundo teléfono móvil. Margaret lo cogió, con el corazón latiéndole con fuerza. ¿Por qué iba a necesitar Robert un segundo teléfono? Nunca lo había mencionado. Intentó encenderlo, pero el teléfono le pedía un código PIN. Intentó introducir la fecha de cumpleaños de Robert, pero no funcionó. Luego la fecha de su boda, pero tampoco hubo suerte. Con un suspiro, volvió a poner el teléfono debajo de los papeles, exactamente donde estaba antes. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba, pero no iba a rendirse. Siguió buscando, abrió el último cajón y se quedó helada. Había una gruesa carpeta con la etiqueta «Personal». Margaret la sacó y la abrió. Dentro había documentos financieros, extractos bancarios, recibos, y todos mostraban algo extraño. Robert recibía dinero de fuentes que ella no podía identificar. Grandes sumas de dinero aparecían en la cuenta y desaparecían rápidamente, transferidas a otras cuentas. «¿Qué estás haciendo, Robert?», susurró pasando las páginas. Y entonces lo vio, una fotografía. Robert y la mujer que había visto en la cafetería estaban uno junto al otro en el exterior de un edificio. En el reverso ponía «Lago, agosto del año pasado». En agosto del año pasado, Robert le dijo que iba a una conferencia de la policía en otra ciudad,
Estuvo fuera una semana entera. Margaret sintió un escalofrío. Empezó a recordar otras pimamonso, disho e investigaciones en otras ciudades. ¿Cuántas veces le había mentido? La ira y el dolor se apoderaron de ella, pero se obligó a mantener la calma. No era el momento de enfrentarse. Primero tenía que averiguar todo lo que pudiera, y sabía lo que tenía que hacer. Dejó la carpeta en su sitio y cerró el despacho. Margaret volvió a la cocina. Sacó su teléfono y encontró el número de Catherine, una vieja amiga suya que trabajaba en la misma comisaría que Robert, pero en la sección administrativa. «Soy Margaret. Escucha, necesito tu ayuda». La conversación fue breve pero productiva. Catherine aceptó ayudar. Siempre había querido a Margaret y nunca le había gustado Robert por considerarlo demasiado arrogante. Después de la llamada, Margaret se sentó a la mesa de la cocina y respiró hondo. Acababa de empezar su investigación, pero ya había encontrado lo suficiente para saber que su marido llevaba una doble vida. Y estaba segura de que aquello no era más que la punta del iceberg. Ahora tenía que desempeñar el papel de esposa cariñosa hasta el final. No quería que Robert sospechara nada. Quería que se sintiera seguro, confiado en su impunidad. Y entonces, llegado el momento, le daría un golpe que destruiría su mundo, igual que él había destruido el suyo con su traición. Por la noche, Margaret tenía un plan de acción definido. Llamó a Catherine, quien le dijo que Wendy Goldman trabajaba para el departamento, pero no como detective, sino como consultora financiera contratada para auditar el departamento hacía un año. «Es bastante joven para un puesto así», dijo Catherine. «Mucha gente cree que consiguió el trabajo por sus contactos. Su padre es un importante hombre de negocios de nuestra ciudad». «¿Tiene una relación estrecha con Robert?», preguntó Margaret con cautela. «Trabajan mucho juntos», respondió Catherine tras una breve pausa. «Pero, Meg, si crees que hay algo entre ellos...» «No, claro que no», se apresuró a interrumpir Margaret. «Es solo que Robert habla mucho de ella y sentía curiosidad por saber quién es». Después de hablar con Catherine, buscó rápidamente información en Internet sobre Wendy Goldman. La mujer tenía un perfil en las redes sociales, aunque no muy activo. Tenía 34 años, había estudiado en una prestigiosa universidad y contaba con experiencia profesional en varias grandes empresas financieras. Pero lo que más llamó la atención a Margaret fue que Wendy estaba casada. En su página había varias fotos con su marido, Michael Goldman, banquero. Parecían una pareja feliz, así que Robert tenía una aventura con una mujer casada. Y no solo una aventura. A juzgar por las fotos de aquella carpeta, su relación había durado al menos un año. Margaret colgó el teléfono y miró por la ventana. Ya estaba anocheciendo y Robert no tardaría en llegar. Había preparado una cena sencilla, pasta con la salsa que a él le encantaba. Cuando por fin llegó a casa, ella le saludó con una sonrisa, como si no hubiera pasado nada. Cenaron y hablaron de cosas cotidianas, el trabajo de ella en la escuela, los negocios de él, que describió muy vagamente, las noticias de la ciudad. «Por cierto», dijo ella, mientras tomaban té después de cenar, «estaba pensando en nuestro aniversario. Quizá deberíamos hacer algo especial. ¿Nos vamos de fin de semana?» Robert la miró sorprendido. «¿A dónde quieres ir?» «Quizá a la casa del lago que alquilamos el verano pasado. Era tan bonito». Ella observó su reacción y no se sintió decepcionada. Su rostro se congeló por un momento y luego trató de parecer despreocupado. «No estoy segura de poder tomarme un día libre ahora». «No irás a trabajar en nuestro aniversario, ¿verdad?», le preguntó ella, mirándole con los ojos muy abiertos. 25 años, Robert. «Claro que no», respondió él rápidamente. «Pero estaba pensando en cenar en un restaurante, quizá en ese nuevo italiano». Margaret suspiró, fingiendo decepción. Un restaurante italiano suena bien. Terminaron de cenar en un ambiente algo tenso. Más tarde, cuando estaban en la cama y Robert leía un libro,
Margaret preguntó de repente, ¿cómo está esa nueva empleada? Wendy, ¿verdad? ¿Dijiste que estaba ayudando en la investigación? Robert dejó lentamente el libro, con la mirada alerta. ¿Por qué preguntas por ella de repente? Margaret se encogió de hombros tratando de parecer despreocupada. Es competente, respondió Robert tras una pausa. Nos ayuda con la parte financiera de las investigaciones. Ah, ¿es financiera? Creía que era detective, como tú. Robert le dirigió una rápida mirada. No, es asesora. Ya te lo he dicho. Tal vez, sonrió Margaret. Debo de haberlo olvidado. Robert volvió a su libro, pero Margaret pudo ver que ya no estaba leyendo. Sus ojos no se movían por la página. Buenas noches, dijo ella, apagando la lámpara y dándole la espalda. Buenas noches, respondió él tras una breve pausa. Tumbada en la oscuridad, Margaret sentía que el corazón le latía con adrenalina. El juego había comenzado, y estaba segura de que ganaría, pasara lo que pasara. Al día siguiente, después de que Robert se fuera a trabajar, Margaret se tomó el día libre y fue al banco. Necesitaba más información sobre los asuntos financieros de su marido y la cuenta bancaria conjunta era un buen punto de partida. En el banco se reunió con un director al que conocía desde hacía años. «Señora Norton, ¿en qué puedo ayudarla?», le preguntó mientras ella se sentaba frente a él en su despacho. «Me gustaría obtener un extracto detallado de nuestra cuenta conjunta del último año», respondió ella, «y si es posible, ver las transacciones de la caja de seguridad que alquila mi marido». El director enarcó las cejas sorprendido. La caja de seguridad requiere una llave y la presencia de su marido si es el único que tiene acceso. «Ya veo», asintió Margaret. «Entonces, solo el extracto, por favor». Consiguió lo que quería y pasó la siguiente hora estudiando detenidamente cada línea del extracto. Pasaron 3 días como un borrón. Margaret siguió desempeñando el papel de esposa atenta. Preparaba el desayuno y la cena. Le preguntaba a Robert cómo le había ido el día e incluso sonreía cuando él se despedía de ella con un beso al salir de casa. Pero por dentro ardía de ira y determinación. Su extracto bancario confirmó sus peores sospechas. En los últimos 6 meses habían ingresado importantes cantidades de dinero en su cuenta conjunta que se habían transferido rápidamente a otra cuenta de la que ella no sabía nada. Y lo que era aún más preocupante, sus ahorros comunes para la jubilación iban disminuyendo poco a poco. ¿Más café?, le preguntó Margaret de pie junto a la mesa donde Robert desayunaba, leyendo el periódico de la mañana. «Sí, gracias». Él apenas levantó la vista del periódico. Hoy era su 25º aniversario de boda, sus bodas de plata. Alguna vez había soñado con un viaje romántico, tal vez incluso renovar sus votos. «¿Seguro que tienes reserva para esta noche?», le preguntó ella mientras le servía una taza de café. «Sí, para las 7», contestó Robert pasando la página del periódico. «Espero que Wendy no necesite tu ayuda hoy», dijo Margaret observando su reacción. «¿Por qué sigues mencionando a Wendy?». Robert bajó lentamente el periódico. Margaret se encogió de hombros. «Es que parece que últimamente trabajáis mucho juntos». «Sí, es muy competente», respondió Robert, pero sus ojos evitaban los de ella. «Una mujer afortunada», continuó Margaret sentándose a la mesa. «¿Cómo sabes que está casada? ¿Y cómo sabes lo de su marido?». Margaret sintió que se le aceleraba el corazón, pero mantuvo la calma. «Me lo dijiste», mintió. «¿No te acuerdas? Cuando dijiste que estabas trabajando en ese caso de fraude financiero». Robert parecía confuso. «No recuerdo haber mencionado su vida privada». «Bueno, debí de oírlo en alguna parte. Quizá de Catherine, cuando hablamos por teléfono la semana pasada». Margaret tomó un sorbo de café. «Me dijo que todo el mundo en el departamento hablaba del nuevo asesor financiero». Observó cómo la cara de Robert pasaba de la sorpresa a una expresión de leve ansiedad y a un intento de aparentar calma. «A la gente siempre le gusta hablar»,
respondió él, escondiéndose de nuevo detrás del periódico. Cuando se fue a trabajar, Margaret se puso manos a la obra. Llamó a la escuela y dijo que estaba enferma. Luego, sacó su portátil y abrió su correo electrónico. Catherine le envió lo que había pedido, la dirección de Wendy Goldman y su agenda del día. Está en una reunión hasta las 2, luego tiene un descanso para comer. Suele almorzar en el Blue Moon Café. Margaret sonrió amargamente. El mismo café donde les había visto a él y a Robert. Debían de considerar aquel lugar como suyo. Se preparó rápidamente, se puso su mejor traje, el azul marino, elegante, que solía llevar a las asambleas escolares, y se dirigió a la ciudad. Pero antes de ir a la cafetería, se detuvo en un lugar. La agencia local de detectives era una pequeña oficina situada en la segunda planta de un viejo edificio del centro de la ciudad. Margaret nunca había estado allí, pero había oído hablar de ella a una de sus compañeras, que los había contratado cuando sospechó que su marido la engañaba. ¿Puedo ayudarla?, le preguntó un hombre de mediana edad cuando entró en la oficina. Media hora más tarde, salió de la oficina con una grabadora digital escondida en el bolso y una tarjeta de visita de un investigador privado, Victor Bennett, que le había prometido empezar a vigilar a Robert hoy mismo. Ahora se dirigía al Blue Moon. Con un poco de suerte, podría hablar a solas con Wendy. El café estaba casi vacío cuando Margaret entró a eso de las 2:30. Eligió una mesa en un rincón desde donde podía ver la entrada y pidió un café. No tuvo que esperar mucho. A las 3 en punto, Wendy Goldman entró en la cafetería. En la vida real, parecía aún más joven y guapa que en sus fotos de las redes sociales. Alta, delgada, perfectamente maquillada y peinada, vestía un caro traje gris que acentuaba perfectamente su figura. Se sentó en una mesa junto a la ventana, la misma en la que se había sentado con Robert aquel día, y pidió algo a la camarera. Margaret respiró hondo, se terminó el café, encendió la grabadora que llevaba en el bolso y se acercó a la mesa. «Perdone, ¿es usted Wendy Goldman?», preguntó de pie ante la mesa. La joven levantó la vista de su teléfono y la miró sorprendida. «Sí, soy yo. Me llamo Margaret Norton», dijo, observando la reacción de la mujer. «Soy la esposa de Robert Norton». El efecto fue instantáneo. El rostro de Wendy palideció y sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. «¿Puedo sentarme?», preguntó Margaret sin esperar respuesta y se sentó frente a ella. «Tú y yo tenemos algo en común, ¿verdad?». Wendy se lamió los labios nerviosamente. «No sé a qué te refieres», interrumpió Margaret manteniendo aún la calma. «Trabajar juntos, comer juntos, quizá incluso pasar las tardes juntos cuando me diga que trabaja hasta tarde». «Señora Norton», intentó Wendy sonar indignada, pero su voz temblorosa la traicionó. «No sé lo que intenta decir, pero el detective Norton y yo solo somos colegas». «La vi», dijo Margaret en voz baja. «Aquí mismo, en esta mesa. Te besó». Y no fue solo un beso entre colegas. Wendy se quedó inmóvil, con la cara blanca como la pared. «Mi marido besa a otra mujer en pleno día, en un lugar público, y luego me miente sobre dónde estaba y qué estaba haciendo. ¿Qué se supone que debo pensar, señorita Goldman?». Wendy bajó la mirada y retorció nerviosamente la servilleta con los dedos. «Robert, el detective Norton me ayudó mucho en un caso. Le estaba agradecida. Tan agradecida como para ir con él al lago el pasado agosto, cuando me dijo que iba a una conferencia». La pregunta dio en el clavo. Wendy la miró, sorprendida. «¿Cómo has...?» «Sé más de lo que crees», replicó Margaret. «Y no he venido aquí a montar una escena de celos. Tengo 50 años y soy demasiado vieja para esas tonterías. He venido a hablarte de otra cosa». «¿De qué?», preguntó Wendy en voz baja. «Del dinero». Margaret sacó una copia de su extracto bancario del bolso y lo puso sobre la mesa. «¿Qué estáis haciendo vosotras dos? Y lo más importante, ¿dónde han ido a parar nuestros ahorros familiares?».
Wendy se quedó mirando los papeles. Su cara expresaba ahora no solo miedo, sino también confusión. No sé de qué me estás hablando. No me mientas, dijo Margaret con voz dura. Eres asesora financiera, sabes cómo se mueve el dinero, y estás ayudando a mi marido con algunas transacciones financieras. Quiero saber qué tipo de transacciones. No puedo. Wendy miró a su alrededor como buscando una vía de escape. Si Robert no se lo ha dicho, entonces iré a ver a su marido, la interrumpió Margaret. Michael Goldman, ¿verdad? Estoy segura de que le interesará saber cómo pasa el tiempo su mujer con mi marido. La cara de Wendy era ahora de auténtico horror. No harás eso. ¿Por qué no? Preguntó Margaret. Estás destruyendo mi matrimonio. ¿Por qué debería yo perdonar el tuyo? No, no es tan sencillo, susurró Wendy. No lo entiendes. Entonces explícamelo, dijo Margaret. ¿Y qué tiene que ver con el dinero? Wendy respiró hondo, como si estuviera tomando una decisión difícil. De acuerdo, dijo finalmente. Pero no aquí. Nos vemos esta noche a las 8 en el parque junto al lago. Hay un cenador donde podemos hablar en privado. Margaret la miró con desconfianza. ¿Por qué no ahora? Porque lo que tengo que decirte requiere preparación, respondió Wendy, y tengo que asegurarme de que nadie nos oiga. Margaret se dio cuenta de que podía ser una trampa. Puede que Wendy solo quisiera ganar tiempo para avisar a Robert, pero por otro lado, pudo ver algo parecido al miedo real en los ojos de la joven. De acuerdo, aceptó. A las 8 en el mirador junto al lago. Pero si no vienes o si intentas mentirme, allí estaré, dijo Wendy rápidamente. Te lo prometo. Margaret se levantó de la mesa. Nos vemos, señorita Goldman. Al salir del café, sintió que el corazón le latía con adrenalina. Era una apuesta arriesgada, pero no podía detenerse ahora que por fin empezaba a obtener respuestas. Cuando Margaret volvió a casa, fue directamente al despacho de Robert. Si Wendy se ponía en contacto con él, podría intentar ocultar las pruebas. Utilizó la llave para volver a abrir su despacho y comenzó una búsqueda más minuciosa. En el armario, detrás de una pila de carpetas con archivos relacionados con el trabajo, encontró otra carpeta, menos llamativa, con una simple inscripción BG. Dentro había fotografías de un almacén, documentos de alquiler de un local a nombre de Blue Lake Investments, copias de transferencias bancarias, y de repente lo comprendió. Robert y Wendy no solo tenían una aventura, hacían algún tipo de negocio juntos, un negocio del que ella no sabía nada y que, a juzgar por el cuidado con que Robert lo había ocultado todo, era poco probable que fuera completamente legal. En la última página encontró la dirección del almacén. Estaba en las afueras industriales de la ciudad. Margaret sacó rápidamente una foto de todos los documentos con su teléfono, volvió a guardar la carpeta con cuidado y estaba a punto de cerrar el despacho cuando se acordó del segundo teléfono. Abrió el cajón, lo sacó, y de repente cayó en la cuenta. Intentó introducir la fecha de nacimiento de Wendy, que había visto en su perfil de las redes sociales, y el teléfono se desbloqueó. El corazón de Margaret latió más rápido al ver decenas de mensajes entre Robert y Wendy. Hablaban de reuniones, de planes, de algunas operaciones, y sus mensajes se volvían cada vez más personales a medida que pasaba el tiempo. No puedo esperar a esta noche. Te echo de menos. Robert. Yo también. Pero ten cuidado. No quiero que nos descubran. Wendy. Margaret sintió que sus manos temblaban de rabia. 25 años de matrimonio y todo este tiempo. Pero fue uno de los últimos mensajes de Wendy el que más la impactó. Ya casi hemos terminado. Solo unas semanas más y podremos desaparecer. ¿Estás listo para dejarlo todo atrás? Y la respuesta de Robert. Sí, no hay nada que me retenga aquí. Margaret sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Nada me retiene aquí. 25 años de matrimonio, y él estaba listo para simplemente desaparecer, sin una palabra, sin una explicación.
Revisó rápidamente el resto de los mensajes, tomando fotos de los más importantes. Luego apagó el teléfono y lo volvió a guardar. Cerró el despacho con llave y se sentó en la cocina, tratando de entender todo lo que había averiguado. Robert y Wendy no solo tenían una aventura, sino que planeaban algo más grande. Algún tipo de estafa que podría implicar blanqueo de dinero u otro fraude financiero. Y cuando todo estuviera listo, huirían juntos, dejándola a ella sin nada. Margaret miró el reloj. Eran casi las 5. Robert había prometido volver a las 6 para preparar la cena de celebración. Tenía que tomar una decisión. ¿Debía esperar a la reunión de la tarde con Wendy o enfrentarse a Robert ahora mismo? Pensándolo bien, decidió seguir con su plan original. Se reuniría con Wendy, averiguaría todo lo que pudiera y luego decidiría cómo proceder. Llamó al detective Bennett y le pidió que siguiera a Robert esta noche mientras ella estaba en la reunión con Wendy. Quería saber si iba a ir al restaurante como había prometido o si tenía otros planes. Luego empezó a prepararse para la cena. Si Robert podía hacer de marido cariñoso, ella podía hacer de esposa confiada. Al menos una noche más. Robert volvió a casa a las 6 en punto, como había prometido. Parecía un poco tenso, pero intentó ocultarlo tras una sonrisa. «Feliz aniversario, amor», le dijo, entregándole un ramo de rosas. «Gracias», contestó Margaret aceptando las flores. Fue a la cocina a poner las rosas en un jarrón y Robert subió a cambiarse. Volvió y la encontró en el salón, sirviendo champán en 2 copas. «Por los 25 años», dijo ella, levantando la copa. «Por todo lo que hemos pasado juntos». «Por nosotros», respondió Robert, brindando por ella. Se sentaron en el sofá. Margaret sintió que la tensión crecía entre ellos. «¿Qué tal el día?», preguntó, tratando de sonar despreocupada. «Claro», respondió él, «mucho papeleo. ¿Y tú?». «Me he tomado el día libre», dijo ella, observando su reacción. «Quería prepararme para nuestra velada». Robert miró su reloj. «Debemos irnos si queremos hacer nuestra reserva». Margaret bebió otro sorbo de su champán. «Sabes, creo que deberíamos cancelar nuestra reserva». Robert la miró sorprendido. «¿Por qué? Creía que querías celebrar». «No estoy de humor para ir a un restaurante», lo interrumpió ella. «Podríamos quedarnos en casa, pedir en...». Ella lo vio tenso. «Pero es nuestro aniversario, 25 años». «Así es, Robert», dijo mirándole directamente a los ojos. «¿Y sabes de qué me di cuenta? De que, incluso después de tantos años juntos, sigo sin saber quién eres en realidad». Robert se quedó helado, con la cara inmóvil. Margaret dejó el vaso sobre la mesa. «Hablo de tus secretos, Robert, de tus mentiras, de Wendy Goldman. Meg, no sé lo que...». «No te atrevas», lo interrumpió ella, con la voz fría como el hielo. «No te atrevas a mentirme». «No ahora, cuando lo sé todo». Robert pareció sorprendido al principio. Luego su rostro cambió. Su ira se hizo evidente. «¿Qué sabes exactamente?», preguntó, su voz adquiriendo un tono que ella nunca había oído antes. «Sé lo de tu aventura», dijo ella. «Sé lo de tus reuniones, lo del viaje al lago el verano pasado. Sé lo del segundo teléfono de tu despacho y los mensajes que os mandáis». Robert no contestó, pero entrecerró los ojos. «Pero eso no es lo que más me interesa», continuó Margaret. «Me interesa el dinero, Robert. ¿De dónde ha salido? ¿Qué estáis haciendo vosotros dos? ¿Y por qué han desaparecido de la cuenta los ahorros de toda una vida de nuestra familia?» «¿Me has estado siguiendo?», preguntó él, ignorando sus preguntas. «¿Qué se suponía que tenía que hacer?», replicó ella. «¿Sentarme a esperar a que huyeras con tu amante, dejándome sin nada? Nada que me retenga aquí. ¿No es eso lo que le escribiste?». Robert se levantó de repente, con la cara roja de ira. «No sabes de lo que estás hablando, no tienes ni idea». «Entonces explícamelo», exclamó ella, poniéndose también en pie.
Explícame por qué mi marido, detective de la policía, esconde dinero, miente a su mujer y planea fugarse con otra. Robert la miró y su rostro fue cambiando poco a poco. La ira estaba dando paso a otra cosa. ¿El cálculo? Tienes razón, dijo por fin, con la voz más calmada. Te debo una explicación, pero no ahora. Tengo que hacer unas llamadas, asegurarme de que todo va bien y luego hablaremos. Te lo prometo. Sacó el teléfono del bolsillo, el de siempre, no el que guardaba en el despacho, y marcó un número. ¿A quién llamas?, preguntó Margaret. Al capitán, contestó Robert. Tengo que asegurarme de que la operación no corre peligro. ¿Qué operación?, preguntó ella confusa. Pero Robert ya estaba al teléfono, dándole la espalda. Señor, tenemos un problema. Mi mujer, sí, sabe lo de Goldman. No, no estoy seguro de cuánto. Sí, señor, lo entiendo. Apagó el teléfono y se volvió hacia ella. Meg, ahora no puedo explicártelo todo. Pero créeme, las cosas no son lo que parecen. Tengo que irme, pero volveré y entonces hablaremos. Te lo prometo. No irás a ninguna parte hasta que me digas la verdad, exclamó agarrándolo del brazo. No entiendes lo serio que es esto. No se trata solo de nosotros. Tengo que irme ya. Y sin esperar a que ella respondiera, salió rápidamente del salón, cogió su chaqueta de la percha del pasillo y salió de la casa, dando un portazo tras de sí. Margaret se quedó de pie en medio del salón, sintiendo que la ira y el dolor la abrumaban. Él acababa de irse. Ni siquiera intentó explicarse. La dejó con más preguntas que antes. Miró el reloj. Eran casi las 7. Tenía una reunión con Wendy dentro de una hora. Si Robert estaba llamando a su capitán, tal vez era algo más complicado que una aventura y un fraude financiero. Pero no tenía sentido. ¿Por qué un capitán de policía encubriría la aventura extramatrimonial de su detective? A menos que, de repente, un pensamiento pasó por su mente. ¿Y si Robert no la estaba engañando? ¿Y si esta intimidad con Wendy era parte de alguna operación encubierta? Pero no, eso no explicaba los mensajes personales, las fotos, los planes de fuga, y ciertamente no explicaba la desaparición de sus ahorros. Margaret decidió que la única forma de averiguar la verdad era reunirse con Wendy, como habían acordado. Rápidamente se preparó, cogió su bolso con una grabadora y salió de casa. En una hora sabría la verdad, y si Robert la había traicionado, no solo a ella, sino también a su juramento como agente de policía, haría todo lo posible por castigarlo. El parque junto al lago estaba casi vacío cuando Margaret llegó a las 8 de la tarde. El crepúsculo ya había caído sobre la ciudad y la única iluminación eran las escasas linternas que había a lo largo de los caminos. Caminó despacio hasta el cenador, que apenas se veía en la oscuridad de la orilla del lago. Wendy ya esperaba allí, moviéndose nerviosa de un pie a otro. En la penumbra, parecía aún más joven y frágil de lo que había pensado en un principio. «Gracias por venir», dijo en voz baja cuando Margaret se acercó. «Quiero la verdad», respondió Margaret sentándose en el banco frente a ella. Wendy respiró hondo y entrelazó los dedos con nerviosismo. «No sé por dónde empezar». «Empieza por cómo conociste a mi marido», dijo Margaret con calma, encendiendo la grabadora que llevaba en el bolso. «Hace un año», empezó Wendy, «trabajaba en el First National Bank, en el departamento de auditoría. Un día observé una serie de transacciones extrañas a través de cuentas vinculadas al departamento de policía. Cuando empecé a indagar más a fondo, descubrí que el detective Norton aparecía a menudo como avalista o persona de contacto de esas cuentas». Margaret sintió que se le cortaba la respiración, pero mantuvo la calma. Pensaba decírselo a mi supervisor, pero antes de que pudiera, su marido se me acercó. Sabía que yo había visto las transacciones. Wendy bajó la mirada. Me ofreció un trato. ¿Qué tipo de trato? Dijo que formaba parte de su trabajo,
que estaba recopilando información sobre fraudes bancarios para una investigación mayor. Me ofreció cooperar, ayudarle a rastrear ciertos flujos financieros. Al principio le creí. ¿Y después?, preguntó Margaret, sintiendo que se le aceleraba el corazón. Entonces empecé a notar incoherencias. El dinero que rastreaba no siempre iba a donde él decía. Wendy miró a Margaret. Cuando empecé a hacerle preguntas, confesó. No estaba investigando el caso. Formaba parte del plan. Margaret sintió un escalofrío en la espalda. ¿Qué tipo de trama? Blanqueo de dinero a través de operaciones policiales. Hueso de bienes confiscados. Wendy habló en voz baja pero con seguridad. Lleva años haciéndolo. Y no está solo. Hay toda una red de gente en el departamento que está implicada. Me pidió que formara parte de esa red. Me dijo que era dinero fácil, que nadie se enteraría. ¿Y tú aceptaste? Wendy bajó la cabeza. Al principio, no, pero luego empezó a amenazarme. Dijo que podía tenderme una trampa, hacer que pareciera que estaba implicada en un fraude financiero. Tenía acceso a los registros bancarios, podía hacerlo fácilmente, estaba asustada y era muy convincente. Margaret recordó el carisma de su marido, su habilidad para persuadir a la gente. ¿Cuántas veces lo había visto usar su encanto para conseguir lo que quería? ¿Así que te convertiste en su cómplice? Me convertí en su herramienta, respondió Wendy con amargura. Utilizó mis conocimientos del sistema bancario para crear planes más complejos, y entonces nos hicimos más íntimos. Yo no lo planeé, lo juro. Al principio solo eran negocios, pero él te sedujo, terminó Margaret por ella. Wendy asintió, con lágrimas en los ojos. Sabía que estaba casado, pero él decía que tú no le entendías, que vuestro matrimonio solo existía sobre el papel. Las excusas de siempre, y como una tonta le creí. Margaret sintió que la ira aumentaba en su interior, pero se obligó a mantener la calma. Necesitaba más información. ¿Qué pasó con nuestros ahorros? ¿A dónde fue a parar el dinero? Wendy parecía sorprendida. ¿Te refieres a los 63,000 de vuestra cuenta conjunta? Margaret asintió, asombrada por la exactitud de la cifra. Robert lo transfirió a una empresa llamada Blue Lake Investments. Es una empresa fantasma que creamos para blanquear el dinero. Wendy se enjugó una lágrima. Dijo que nunca te darías cuenta de que había desaparecido, que ni siquiera sabrías la cantidad exacta que había en la cuenta. Margaret sintió que sus manos se cerraban en puños. Todos estos años le había confiado sus finanzas a Robert, pensando que él era mejor, y él estaba robando sus ahorros conjuntos para sus propios asuntos sucios. ¿Y a dónde va el dinero? Parte vuelve limpio a través de diversas inversiones. Otra parte va a sobornar a otros policías o funcionarios. El resto... Wendy vaciló. El resto lo pone en una cuenta separada. Para él. ¿Para él? Wendy miró a Margaret directamente a los ojos. Va a desaparecer. Conmigo. Cuando haya ahorrado suficiente dinero. Dijo que nos mudaríamos a algún lugar donde nadie pudiera encontrarnos. Una nueva identidad. Una nueva vida. Margaret sintió que su mundo se derrumbaba. 25 años de matrimonio y él planeaba simplemente dejarla, sin una palabra, sin una explicación. ¿Dijo que iba a estar conmigo?, preguntó, con la voz apenas capaz de contener el temblor. Wendy apartó la mirada. Dijo que recibirías una carta, cuando fuera demasiado tarde para cambiar nada. Se hizo el silencio. Margaret trató de procesar lo que había oído. Su marido no era solo un tramposo. Era un criminal que le había robado su dinero y planeaba abandonarla, desapareciendo con su amante. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó finalmente. ¿Estás poniendo en peligro tu acuerdo con él? Wendy suspiró. Porque ya no puedo vivir con él. Robert no es el hombre que yo creía. Cada vez es más despiadado, menos cuidadoso.
Si alguien se interpone en su camino, él se lo carga. ¿Qué quieres decir? El mes pasado, un oficial empezó a hacer preguntas sobre algunas operaciones poco ortodoxas. Una semana más tarde, fue encontrado muerto. La historia oficial fue suicidio. Pero Robert insinuó que le ayudó a tomar esa decisión. Margaret sintió que se le helaba la sangre. Tengo pruebas, continuó Wendy, sacando un pendrive de su bolso. Copias de extractos bancarios, registros telefónicos, fotos de reuniones. Todo está aquí. ¿Por qué no acudes a las autoridades? Porque yo también estoy implicada. Wendy negó con la cabeza. Quizá no tanto como él, pero sí lo suficiente como para condenarle a una pena grave. Y siempre decía que si alguna vez intentaba traicionarle, se aseguraría de que no viviera para ver el día del juicio. Margaret cogió el pendrive con manos temblorosas. ¿Por qué me lo das? Porque eres la única que puede detenerlo. Wendy la miró con ojos suplicantes. Puedes cogerle por sorpresa. Y creo que mereces saber la verdad, después de todos estos años. Margaret deslizó el pendrive en su bolso, con la mente trabajando a toda velocidad. Si lo que Wendy había dicho era cierto, Robert era más peligroso de lo que jamás había imaginado. Gracias por tu sinceridad, dijo mientras se levantaba, pero ahora tengo que pensar qué hacer a continuación. Ten cuidado, advirtió Wendy. Es más peligroso de lo que parece, y tiene contactos en todas partes, la policía, la fiscalía e incluso el tribunal. Si descubre que lo sabes, no lo hará, dijo Margaret con firmeza, no hasta que yo esté preparada. Se despidió de Wendy y salió lentamente del parque, sintiendo que cada paso la alejaba más de la vida que había conocido y la acercaba a un futuro desconocido. Cuando Margaret regresó a casa, se dirigió directamente a su estudio, la pequeña habitación que utilizaba para preparar sus clases. Robert aún no había llegado, lo que le dio tiempo para revisar el contenido del pendrive. Lo que encontró confirmó sus peores sospechas. El plan era más complicado y extenso de lo que había imaginado. Robert no solo utilizaba su cargo para cometer pequeños fraudes, sino que era una figura clave en una red de corrupción que se extendía por toda la ciudad. En el pendrive había copias de extractos bancarios que mostraban el movimiento de enormes sumas de dinero a través de varias cuentas, que acababan depositándose en una cuenta en las Islas Caimán. Había fotos de Robert en reuniones con personas que ella reconoció como empresarios locales e incluso algunos políticos. Y lo peor de todo, había grabaciones de conversaciones en las que Robert hablaba de solucionar problemas. En una de esas grabaciones, oía claramente la voz de su marido. Si sigue cavando, tendremos que tomar medidas extremas. No quiero otro suicidio tan pronto después de Miller, pero si no hay otro remedio. Margaret sintió que le temblaban las manos al cerrar el expediente. Robert, a quien conocía o creía conocer, desde hacía 25 años, era capaz de planear un asesinato con la misma tranquilidad con la que habían planeado unas vacaciones. Oyó abrirse la puerta principal. Apagó rápidamente el ordenador y escondió el pendrive en un bolsillo secreto de su bolso. Respiró hondo para intentar tranquilizarse. Ahora tenía que interpretar mejor que nunca el papel de esposa desprevenida. Robert entró en el despacho con un paquete en la mano. «Aquí estás», le dijo sonriendo. «Te estaba buscando». «Estaba revisando unos trabajos de los alumnos», mintió ella, forzando una sonrisa. «¿Qué es?» «Tu regalo», respondió él, entregándole una cajita de terciopelo. «Feliz aniversario, cariño». Margaret abrió la caja. Dentro había un exquisito collar de diamantes que, estaba segura, costaba más que su sueldo mensual. «Es precioso», dijo, intentando parecer impresionada y agradecida, aunque por dentro la atormentaba la pregunta. ¿Cuántas vidas había costado este collar? «Solo lo mejor para mi mujer», dijo Robert mientras la ayudaba a ponerse el collar.
Sus dedos se deslizaron alrededor de su cuello en un gesto íntimo que le produjo náuseas. 25 años es algo especial. Sí, lo es, asintió ella, sintiendo el peso de los diamantes alrededor de su cuello como el peso de las mentiras que los rodeaban. He hecho una reserva en Le Château para mañana por la noche, continuó Robert, el mejor restaurante de la ciudad para una cena especial. Eso suena maravilloso, respondió ella, pensando que tenía que idear un plan para mañana por la noche. No podía quedarse allí sentada esperando a que él huyera con su dinero, dejándola sin nada. Robert la besó en la mejilla y salió de la habitación, y Margaret se quedó allí sentada, sintiendo el peso del collar de diamantes alrededor del cuello y un peso aún mayor en el corazón. Sabía que tenía que actuar con rapidez. Una vez que él sospechara que ella sabía algo, sería demasiado tarde. Necesitaba ayuda, pero no podía confiar en la policía sin saber quién más estaba implicado en el plan de Robert. Sacó el teléfono y encontró el número que le había dado un colega hacía unos meses, el número de un periodista especializado en investigaciones sobre corrupción. Esta podría ser mi única oportunidad, pensó Margaret mientras pulsaba el botón de llamada. Mi única oportunidad de detenerle y recuperar lo que es mío. Cuando contestaron al otro lado de la línea, dijo en voz baja, «Linda, soy Margaret Norton. Necesito tu ayuda. Tengo información sobre la corrupción en el departamento de policía que podría interesarte». Un plan comenzó a formarse en su cabeza. Un plan de venganza contra el hombre que arruinó su vida y traicionó todo aquello en lo que creía. Y no se detendría hasta verle recibir su merecido. El restaurante Le Château brillaba con la suave luz de las velas y las arañas de cristal. En las mesas había manteles blancos cubiertos de plata y copas del mejor cristal. Este es el tipo de lugar al que se acude para celebrar los acontecimientos más importantes de la vida, compromisos, aniversarios, negocios exitosos. O, como en el caso de Margaret, para dar comienzo a la peor pesadilla de su marido. Fue la primera en llegar, exactamente 15 minutos antes de la hora acordada. La recepcionista le indicó la mejor mesa con vistas al parque de la ciudad, tal como Robert había ordenado. Se sentó, se ajustó el collar de diamantes que llevaba al cuello, un regalo que él había comprado con su dinero sucio, y esperó. Las últimas 24 horas habían cambiado su mundo para siempre. Tras una conversación con Linda Carson, una periodista que llevaba varios años investigando la corrupción policial, las cosas empezaron a moverse a la velocidad del rayo. Linda la puso inmediatamente en contacto con un agente federal que, resultó, llevaba tiempo vigilando las actividades de varios de los detectives de su ciudad, incluido Robert. «Sospechábamos algo así desde hacía más de un año», dijo el agente Davis cuando se reunieron en un piso franco. «Lo que has traído aquí podría ser la clave de todo el caso». El pendrive de Wendy resultó ser una mina de oro. Extractos bancarios, registros telefónicos, fotografías de reuniones, todo hacía pensar en una trama de corrupción a gran escala con su marido en el centro. Pero no era suficiente. Necesitaban una última prueba, una confesión del propio Robert. «No podemos detenerle basándonos en estos documentos», explicó el agente Davis. «Podría alegar que son falsos o que estaba infiltrado. Necesitamos que confiese él mismo». «Puedo conseguir que confiese», dijo ella con confianza. «Él no sabe que yo sé nada. Y mañana es nuestro 25º aniversario. Cenaremos en Le Château». El plan era sencillo pero arriesgado. Margaret se reuniría con Robert en la cena, llevaría poco a poco la conversación al tema de su trabajo y su dinero, y luego le acusaría directamente, mostrándole copias de los documentos del pendrive. Llevaría un micrófono, y los agentes federales estarían escuchando cada palabra, listos para intervenir en cuanto obtuvieran una confesión. «Es peligroso», advirtió el agente Davis. «Si sospecha que es una trampa». «Conozco a mi marido», replicó Margaret. «Es arrogante.
Nunca creería que su mujercita ama de casa pudiera ser una amenaza. Ahora, sentada en el restaurante, sentía que el corazón le latía con fuerza en el pecho. El pequeño micrófono que llevaba bajo el vestido le parecía tan llamativo, aunque el técnico le aseguró que era indetectable sin un equipo especial. «Enseguida vamos», prometió el agente Davis. Las 3 mesas que la rodeaban estaban ocupadas por agentes federales que se hacían pasar por comensales habituales. Varios más esperaban en una furgoneta en el aparcamiento. Vio a Robert entrar en el restaurante exactamente a las 8. Como siempre, iba perfectamente vestido, con una postura segura y aquella sonrisa encantadora que una vez la había enamorado de él. Ahora podía ver la falsedad que había detrás de esa sonrisa y que no había notado en 25 años. «Siento llegar tarde», dijo él, sentándose frente a ella. «Otra mentira», pensó ella, pero le devolvió la sonrisa. «Acabo de llegar. El camarero trajo el menú y la carta de vinos». Robert, como de costumbre, tomó la iniciativa y pidió los platos más caros y una botella de champán. «Solo lo mejor para mi mujer», dijo con una sonrisa cuando el camarero se marchó. «Estás preciosa esta noche». «Gracias», contestó ella, tocándose el collar que llevaba al cuello. «Tu regalo le ha dado un toque especial». «Te mereces lo mejor, Meg», dijo él, y había un toque de sinceridad en su voz que casi la hizo dudar. «Entonces, ¿por qué nos robaste los ahorros de toda la vida?» Una sonrisa se dibujó en su rostro. Bajó lentamente la copa que acababa de levantar para brindar por ella. «De los $63,000 que desaparecieron de nuestra cuenta conjunta», respondió ella con calma. «El dinero que hemos estado ahorrando para la jubilación durante 20 años. El dinero que transferiste a Blue Lake Investments». Robert se quedó helado. Sus ojos se entrecerraron, su rostro se tensó. Por un momento, ella vio al verdadero Robert, no al hombre encantador con el que se había casado, sino al manipulador a sangre fría en que se había convertido. «Meg», comenzó él en voz baja y controlada, «no sé dónde has oído esto, pero no lo entiendes. Es parte de la operación». «No me mientas más, Robert», le interrumpió ella. «Lo sé todo, sobre tu fraude, sobre tu blanqueo de dinero, sobre tus planes de huir con Wendy y dejarme sin nada». Miró a su alrededor para asegurarse de que nadie le escuchaba. «Shh», siseó. «No sabes en lo que te estás metiendo». «Oh, sé exactamente lo que estoy haciendo», replicó Margaret, sacando de su bolso varios documentos impresos. «Aquí están sus extractos de cuenta de Blue Lake Investments. Aquí están las fotografías de sus reuniones con la gente que supuestamente está investigando. Y aquí», le entregó otra hoja, «está la transcripción de su conversación sobre medidas extremas con el agente Miller, que apareció muerto el mes pasado». Robert puso cara de piedra. Miró los documentos, luego la miró a ella, y ella pudo ver en sus ojos que se daba cuenta de que estaba atrapado. «¿Quién te ha dado esto?», preguntó en voz baja. «¿Qué importa?», replicó ella. «Lo que importa es que sé la verdad. 25 años, Robert. Durante 25 años creí que me había casado con un hombre honesto y decente, y resultó que tú...». Se quedó sin palabras para describir su decepción. Robert sonrió de repente, pero no era la sonrisa que ella conocía. Era la sonrisa fría y calculadora de un hombre acostumbrado a salir airoso de situaciones peligrosas. «¿Y qué vas a hacer con esta información, Meg? ¿Ir a la policía? ¿A quién exactamente? ¿Al capitán Harris, que se lleva un porcentaje de cada operación que hacemos? ¿O tal vez al fiscal Jenkins, que nos ayuda a cerrar los casos incómodos?» Él se inclinó más cerca, y ella vio algo nuevo en sus ojos, una amenaza. «No tienes ni idea de hasta dónde llega esto. Si intentas hacer algo, entonces...». «¿Y qué?», le interrumpió ella. «¿Vas a encargarme una misión suicida como al agente Miller?» Robert se echó hacia atrás, mirándola como si la viera por primera vez. «Has cambiado», dijo. «¿Qué ha sido de la mujer tranquila y sumisa con la que me casé?»
Desapareció cuando vio a su marido besando a otra mujer a plena luz del día, replicó Margaret, y murió del todo cuando descubrió que era un ladrón y un asesino. Robert se rió de repente, una risa corta y amarga. Sabes, nunca pensé que fueras una amenaza. Pensaba que eras demasiado ingenua, demasiado confiada. Y míranos ahora. Meneó la cabeza como admirado. ¿Y qué queréis? ¿Dinero? Puedo devolverte tu parte de los ahorros. Quiero la verdad, dijo ella. Quiero oírte decir que me has estado utilizando todo el tiempo, que nuestro matrimonio no era más que una tapadera para tus sucias acciones. Robert la miró directamente a los ojos. Vale, ¿quieres la verdad? Aquí la tienes. Nunca planeé ser un policía honrado. Me uní a la policía porque sabía que era la mejor manera de hacerse rico en esta ciudad. ¿Y nuestro matrimonio? Bajó la voz hasta convertirla en un susurro. Me casé contigo porque eras la tapadera perfecta, un profesor con una reputación intachable. ¿Quién sospecharía de una mujer así? Cada palabra la golpeó como una bofetada, pero no apartó la mirada. ¿Y Wendy? Preguntó. ¿Forma parte de tu plan? Wendy es útil, respondió él sin emoción. Tiene contactos en el sistema bancario y es más joven, más atractiva. Hizo una pausa, observando su reacción. Pero es prescindible, como el resto de nosotros. En cuanto deje de ser útil me desharé de ella. Margaret sintió un escalofrío al oír su voz despiadada. ¿Y de verdad mataste a ese oficial? ¿Miller? Robert sonrió. No con mis propias manos, por supuesto, pero cuando un hombre empieza a escarbar donde no debe, hay que actuar con decisión. Podría haber destruido todo lo que hemos construido a lo largo de los años. ¿Y cuántas otras acciones decisivas de ese tipo ha realizado? Se encogió de hombros. Se encogió de hombros. 2 o 3, pero fueron sacrificios necesarios. Los negocios son los negocios. Margaret no podía creer lo que estaba oyendo. El hombre con el que había vivido más de la mitad de su vida hablaba del asesinato como si se tratara de una decisión de negocios. «Eres un monstruo», susurró ella. «Soy realista», replicó él. «El mundo pertenece a quienes toman lo que quieren. Ahora que hemos aclarado eso, volvamos a la pregunta, ¿qué quieres?» Margaret respiró hondo. «Quiero el divorcio y que me devuelvas todo el dinero que me robaste». Robert se rió. «Vale. Si eso es todo lo que quieres, podemos llegar a un acuerdo. Pero primero, dime, ¿quién te dio estos documentos?» «¿Wendy?» Margaret no contestó, pero su silencio fue respuesta suficiente. «Se va a arrepentir de esto», dijo en voz baja, su voz una promesa de cruel venganza. «No lo creo», contestó Margaret, mirándolo directamente a los ojos. Pudo ver que él comprendía lentamente sus palabras, que la comprensión aparecía en sus ojos. «Tú...» Empezó a mirar a su alrededor, dándose cuenta de que los agentes le miraban directamente. No era una pregunta, pero ella asintió de todos modos. «Y cada una de tus palabras queda registrada, cada confesión, cada amenaza». Robert se llevó la mano al bolsillo interior de la chaqueta, pero no tuvo tiempo de sacar el arma. 2 agentes ya estaban de pie junto a la mesa, y uno de ellos le apuntaba con una pistola. «Detective Robert Norton», dijo el agente Davis en tono formal, sacando su placa del FBI. «Queda detenido por corrupción, blanqueo de dinero, complicidad en asesinato y otros numerosos delitos. Tiene derecho a permanecer en silencio». Margaret apenas pudo oír el resto de las palabras. Miró la cara de su marido, que pasó de la sorpresa a la furia, y luego a una mezcla de odio y miedo. «Te vas a arrepentir», siseó mientras los agentes lo esposaban. «Esto no ha terminado». «Te equivocas», replicó ella con calma. «El fin de tu mundo, Robert, y el principio de mi nuevo mundo». Vio cómo lo sacaban del restaurante y luego se quitó lentamente el collar de diamantes y lo dejó sobre la mesa. Ya no tenía ningún poder sobre ella. Era libre. Las semanas siguientes pasaron como un caleidoscopio.
La detención de Robert desencadenó una reacción en cadena. Decenas de personas fueron detenidas, entre ellas altos cargos de la policía, varios fiscales e incluso un juez. Resultó que la red de corrupción era aún mayor de lo que los federales sospechaban. Wendy Goldman aceptó un acuerdo con la fiscalía a cambio de testificar contra todos los participantes en la trama. Gracias, le dijo a Margaret en su último encuentro, me has salvado de una vida que empezaba a odiar. Y lo siento por todo. Margaret asintió. No podía perdonar a Wendy por haber tenido una aventura con su marido, pero sabía que ella también había sido víctima de la manipulación de Robert. Vive honestamente a partir de ahora, fue todo lo que dijo al despedirse. La periodista Linda Carson escribió una serie de artículos sobre la corrupción policial que se convirtieron en una sensación nacional y le valieron un prestigioso premio. En sus entrevistas siempre mencionaba la valentía de Margaret al arriesgarlo todo para descubrir la verdad. Y la propia Margaret. Volvió a la enseñanza, pero algo en ella cambió. Ya no era la mujer callada e insegura que había sido. Sus alumnos notaron una nueva fuerza en su voz, una nueva confianza en su postura. Robert fue condenado a 30 años de prisión sin libertad condicional. Se le confiscaron todos sus bienes y Margaret recibió una indemnización completa por sus ahorros robados y pagos adicionales por daños no pecuniarios. Un día, casi un año después de la detención de Robert, recibió una carta de la cárcel. Se quedó mirando el sobre durante mucho tiempo, dudando si abrirlo o no. Finalmente, armándose de valor, abrió el sobre y leyó el breve texto. Meg, te odio por lo que has hecho. Has destruido todo lo que he construido a lo largo de los años. Pero tengo que admitir que te subestimé. Nunca habría pensado que mi tranquila esposa profesora sería capaz de algo así. Supongo que ambos no nos conocíamos realmente en todos estos años. Robert. Margaret dobló tranquilamente la carta y la arrojó al fuego. Al ver cómo el papel se ennegrecía y se convertía en ceniza, sintió que con él desaparecían los últimos vestigios de su vida pasada. Había tardado 25 años en ver la verdad, y solo un momento, ese beso, para encontrar la fuerza para cambiarlo todo. Ahora era libre, libre para vivir su propia vida, para cometer sus propios errores, para tomar sus propias decisiones. Y lo más importante, nunca más permitiría que nadie la mintiera o la utilizara. Mientras el sol del atardecer inundaba de luz dorada su salón, Margaret alzó su copa de vino en un brindis silencioso. Por los nuevos comienzos, por las segundas oportunidades, por la fuerza que encontró en sí misma cuando todo parecía perdido, y por el beso que había dado comienzo a su peor pesadilla y a su nueva vida,